La Revolución Rusa fue un poderoso movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917. Es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. Esta revolución estuvo dirigida por obreros, campesinos y soldados, y trajo como resultado el derrumbe de la dinastía despótica de los zares con Nicolás II, lo que significó la abolición del sistema absolutista. Originó también el establecimiento de un gobierno de carácter comunista dirigido por un grupo de bolcheviques, que tuvo por supremo jefe a Lenin. El triunfo de esta revolución significó la transformación de un estado feudal en una de las naciones más grandes de la Tierra. Causas de la Revolución Rusa: la aguda crisis económica y la falta de alimentos para la población, las constantes derrotas de los ejércitos rusos contra Alemania durante la Primera Guerra Mundial, la ineptitud del zar Nicolás II y su esposa, enemiga de toda reforma favorable al pueblo. La Primera Guerra Mundial originó en Rusia la crisis del Imperio de los Romanos, contra la cual se dirigía una larga y tenaz campaña dentro y fuera del país. Tomaron fuerza las doctrinas de Marx, el socialismo, cuyos partidarios rusos se dividieron en dos bandos, los moderados y los radicales, respectivamente llamados mencheviques y bolcheviques, o sea, minoritarios y mayoritarios en Rusia. La autocracia zarista sufrió grave quebranto con las derrotas de sus ejércitos en la Primera Guerra Mundial, y a esto se le sumaba la incapacidad personal del zar, el cual fue obligado a abdicar el 15 de marzo de 1917. Primera etapa de la Revolución Rusa, dirigida por socialistas moderados, mencheviques, fue la que trajo como resultado la caída del zar Nicolás II y originó a su vez el establecimiento de la República con Alejandro Kerensky como primer presidente. Segunda etapa de la Revolución Rusa. Fue la verdadera Revolución Comunista Roja, dirigida por socialistas radicales que constituían la mayoría, bolcheviques. Tratóse de un movimiento popular que destruyó por completo el antiguo régimen de privilegios y desigualdades, es decir, que transformó el imperio autocrático y despótico de los zares, eminentemente feudal, en una república federal comunista, dirigida por la clase obrera, que, desde 1923, denominase Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Revolución bolchevique, Revolución de Octubre. Lenin fue el alma de esta revolución bolchevique, habiendo hecho su ingreso en Rusia después de un largo exilio en Suiza. Comenzó por agitar a las masas de obreros, campesinos y soldados contra el gobierno provisional mediante una activa y vigorosa propaganda bajo el lema "Todo el poder para los soviets", prometiéndoles a sí mismo paz, tierra y pan. Entonces, los ejércitos bolcheviques, después de serios combates, consiguieron finalmente hacer capitular a las tropas del gobierno en Petrogrado, viéndose Kerensky obligado a huir. Acto seguido, Lenin fue proclamado primer ministro por el Congreso de los Soviets, es decir, asumía así el gobierno de Rusia. El golpe de estado bolchevique había triunfado. Era el 25 de octubre del calendario ruso, a la sazón en vigencia. Es por ello a que esta revolución se le conoce con el nombre de Revolución de Octubre. El nuevo gobierno de Lenin, que contó con la decisiva contribución de León Trotsky, jefe del Ejército Rojo, estuvo asesorado por una especie de gabinete ministerial y consejo de comisarios del pueblo y tuvo que hacer frente a una situación sumamente crítica, pero logró imponerse tras dura y sangrienta lucha. Meses después, el zar y su familia eran fusilados por orden del Soviet de Ural. Las primeras disposiciones que tomó el gobierno revolucionario de Lenin fueron: organizó el Estado bajo la forma de gobierno de una república socialista federal dirigida por comités de obreros, soviets. Decretó la confiscación de las tierras, las que pasaron a poder de los campesinos, así como también la abolición de la propiedad privada. Dispuso la entrega de las fábricas a los obreros, los bancos y el comercio fueron también nacionalizados. Pactó un armisticio con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia se comprometía a pagar una fuerte indemnización de guerra, a la vez que renunciaba a Polonia y a los estados bálticos, Estonia y Lituania, retirándose así de la Primera Guerra Mundial. Lenin, contando con sus dos principales colaboradores, Trotsky y Stalin, consiguió transformar radicalmente el sistema político y económico de Rusia, mediante el establecimiento de un gobierno comunista dirigido por la clase proletaria y bajo el sistema federal. El gobierno de la Rusia soviética está representado por consejos de los comisarios del pueblo. El jefe del consejo es el primer ministro, que dirige la política internacional, gobierna en forma dictatorial y es a su vez el jefe del Partido Comunista de Rusia. Los trabajadores eligen a sus representantes ante el Congreso General de los Soviets, principal cuerpo legislativo de la nación.
A la muerte de Lenin en 1924 le sucedió Joseph Stalin, quien instauró un gobierno dictatorial por más de 30 años, pero a su vez introdujo grandes reformas que convirtieron a Rusia en una de las potencias económicas, científicas y militares más grandes del mundo. El gobierno de Stalin encumbraría a la URSS como potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la Revolución Rusa. Las principales consecuencias que se derivan de la Revolución Rusa fueron el derrumbe de la monarquía absoluta y autocrática de los zares, con todo su pasado lleno de injusticias, desigualdades y privilegios. El establecimiento de un gobierno comunista en Rusia, República Federativa Comunista, que desde 1923 se denominaron Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. El encumbramiento de Rusia a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La formación en el mundo de dos bandos ideológicos, el del capitalismo y el del comunismo, y la rivalidad y discrepancias surgidos entre los mismos, como resultado de la aspiración de los dos bandos de difundir su sistema económico por el orbe. Esto ocasionó el surgimiento de un mundo bipolar y el consiguiente conflicto entre ellos, la Guerra Fría.